Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 7 y dice así la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por este privilegio que nos da de poder estar reunidos una vez más delante de ti, habiéndote presentado sacrificio de alabanza a tu nombre, Señor, y ahora, reunidos como un solo hombre, Señor, estaremos atentos a tu palabra. Rogamos, Señor, venga tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, llene nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos ilumines en todas las cosas y nos enseñes. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Gracias, Señor, por esta alma que está por primera vez. Mi Señor, sea tu gracia en medio de nosotros, Señor, y en esta tarde, danos hoy nuestro pan cotidiano. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 7 y verso 8, donde parece que el apóstol hace un movimiento, mandamiento antiguo, mandamiento nuevo, y parece como que es poco entendible, pero no, es muy claro lo que el apóstol dice y a dónde él quiere ir. Siempre se lo miró a Juan como el apóstol del amor. Era aquel del cual decían los discípulos, el que se recostaba en el seno del Señor, y algunos escribieron, dice, aquel a quien Jesús más amaba. Pero no era que en realidad el Señor amaba más a Juan, sino que era Juan el que se dejaba amar más por el Señor, porque estaba más cerca del Señor. Porque la Biblia dice que los amó a todos, los amó por igual, y como los amó desde un principio, así los amó hasta el fin. Entonces no es que le amaba más, era que Juan estaba más con él. Vio que a veces ocurre así, y no, el hermano, no, la hermana, aquella hermana que es más cercana, aquel hermano que es más cercano. No se trata de una preferencia de algo, sino que se trata de aquellos que se acercan más o aquellos que están más distantes. El hecho de que se acerquen más no significa que lo ame más que al que está distante. Los ama el pastor a todos por igual, pero unos se acercan más y otros se acercan menos. Ojalá todos se puedan allegar al pastor, al buen pastor, a nuestro amado Señor. Nosotros hemos leído en este pasaje lo que escribe Juan, dijimos, Juan es el que siempre se dijo Juan, el del amor, porque es el que apunta justamente al amor del Señor, el que apunta a la forma como se debe de amar, y es Juan el que hace estas palabras como dichos y desdichos. Lo leemos de vuelta. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces está hablando de dos puntos diferentes, pero que a su vez convergen en lo mismo. Porque cuando nosotros vamos al mandamiento antiguo,
nosotros miramos en el Antiguo Testamento y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, entonces la Escritura, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, es decir, que está revitalizado, es decir, que está renovado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y ambas cosas convergen en uno, es decir, en el desarrollo del amor del creyente hacia los hermanos. Por eso hemos venido viendo el valor que tiene el amor y cómo es que nosotros tenemos que, antes de apuntar a dones espirituales, ministerios espirituales, operaciones espirituales, tenemos que apuntar primero al amor. Si nosotros vamos por el camino más excelente, que es el amor, desarrollamos el amor y seguimos el amor, las demás cosas, ministerio, dones, operaciones de milagro, operaciones de Dios, las demás cosas vienen solas, por añadidura, caen solas. Es como dijo el Señor, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. No va a tener que usted andar corriendo por todas las cosas como hace el mundo. El mundo va corriendo detrás de todas las cosas humanas, va corriendo, quiere alcanzar, va corriendo detrás del dinero, va corriendo detrás de la comodidad, va corriendo detrás de las cosas desesperadas, van corriendo. Pero Jesús a los discípulos le enseñó diferente y le dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Las otras cosas vienen solas. Por eso es que Pablo, él decía, pero yo os muestro un camino más excelente, muy hermoso, ministerio, dones y operaciones, pero hay un camino más excelente que es mejor que todas esas cosas, porque todas esas cosas, ministerio, dones y operaciones, va a llegar un punto donde no van a estar más, ya son inservibles, van a ser solamente servibles en este tiempo y para esta vida, pero cuando pasemos al reino, a la vida eterna, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ya no hace falta profeta, no hace falta profecía, no hace falta pastores, maestros, no hace falta, ahí ya termina, es decir, se acaba todas esas funciones y lo único que va a permanecer va a ser el amor. Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estas tres ahora dice, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces lleva a los cristianos a que pongan la mira sobre el amor y lleva a los cristianos a que los creyentes vayan al desarrollo de este amor a fin de poder recibir desde arriba todas las demás cosas. Ya no anda más corriendo detrás del dinero, buscando dinero, no. Ahora está buscando el reino de Dios, va caminando, va corriendo, buscando el reino de Dios, participando de las cosas que son del reino de Dios. ¿Y sabe quién viene detrás corriéndolo a él? El dinero lo viene corriendo a él. Antes corría él al dinero, ahora no, él busca el reino de Dios. Ahora el dinero, las cosas, todas las demás cosas vienen detrás de él, porque es un hombre de verdad, un hombre de verdad. Entonces, el apóstol Pablo, hemos estado viendo, lleva a los cristianos al desarrollo del amor, porque si desarrollamos el amor no va a haber problema entre hermanos. Siempre, a causa de la falta del desarrollo del amor, siempre hay problema entre hermanos. Problema, me miró mal, me dijo mal las cosas, se expresó mal. Siempre hay problema. Y cuando no está el amor, lo primero que hace la persona es abandonar, dejar la congregación. Usted se encuentra con alguien y le dice, ¿y por qué no va a la iglesia? No, eso es hipócrita, ese hipócrita, aquel malo, aquel otro malo, por alguien que tuvo una diferencia de palabra, diferencia de vuelto, diferencia de venta, diferencia de conversación, diferencia de algo. Entonces dice, no voy más a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Sabe qué manifiesta? La falta del desarrollo del amor. Por eso Pablo apuntaba
y dice, si yo tengo toda la sabiduría, todo el conocimiento, si yo hablo en lengua más que todos ustedes, y aún si yo hago trasladar los montes a la mar, milagros, y más allá todavía, si doy mi cuerpo para ser quemado y regalo todos mis bienes a los pobres, y luego dice, y no tengo amor, todas esas cosas no me sirve de nada. Y luego pone el sello. Sigan el amor, hermanos, sigan el amor. Es lo más valioso que tiene que estar en su vida y lo que usted tiene que buscar. El desarrollo del amor de Dios, el cual fue derramado dentro de su corazón. Por eso Juan, en este capítulo 2, verso 7 de Primera de Juan, él habla, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. La Biblia enseña de dos principales mandamientos que había. Después venían todos los demás que también eran mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Quiere decir que el amar a Dios y el amar al prójimo lleva a que usted no desobedezca ningún mandamiento, porque los mandamientos tienen que ver con el bienestar de los hermanos y con no dañar a los hermanos. Y el desarrollo del amor lleva a que usted no le haga mal a nadie. No le haga mal a nadie, menos a los hermanos que han creído como usted en el Señor. El desarrollo de este amor lleva a cuidar a los hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, hemos estado viendo en la última reunión cómo es que el apóstol Pablo decía, reciban al hermano que es débil en la fe, tiene fallas, tiene errores, todavía no ha crecido, hace lío todavía, pero recíbanlo, pero no para contender con él, para discutir con él, porque si ustedes contienden con él, discuten con él y lo quieren exhortar a ese hermano que todavía es débil, lo único que van a ganar es que por causa suya esa alma se pierda, esa alma por quien Cristo murió y en quien Dios estaba haciendo un trabajo dentro del corazón. Entonces Pablo le decía a los creyentes, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno piensa de una manera y otro piensa de otro. Uno piensa que no hay que comer carne, el otro piensa que sí se puede comer carne. Dice, cada uno esté seguro en lo que piensan, pero no se desprecien uno al otro, ni tampoco se acusen uno al otro. Entonces hace manifiesto por eso la necesidad del desarrollo del amor, la necesidad. De esto que dice Juan, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, porque ¿a dónde quería llevar Juan a los hermanos? Al desarrollo del amor, y a mostrarle que hay cosas que no pertenecen a la vida que hemos recibido, que tiene que ver con la naturaleza humana y no con el desarrollo del amor que está puesto dentro de nosotros. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que ellos escucharon en el principio del evangelio que ellos habían oído? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es lo que habían oído cuando ellos creyeron, que era el mandamiento antiguo dado en el Antiguo Testamento, que se debe amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice así, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Entonces cuando dice, os escribo un mandamiento nuevo, no está diciendo nuevo de una cosa nueva, sino que está hablando de lo nuevo que habló Jesús, que revitalizó lo antiguo, el amar al prójimo como a sí mismo, diciendo a los discípulos, ahora ustedes tienen este mandamiento que se deben de amar los unos a los otros. Entonces el apóstol dice, ¿saben por qué tienen que crecer en esto? Porque en ustedes las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Si la luz verdadera no los hubiera alumbrado, ustedes no se congregarían, no estarían congregándose, no estarían leyendo las cartas que los apóstoles escribieron, no estarían oyendo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Por qué están escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y lo que escribieron aquellos santos apóstoles? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera de Dios ya está alumbrando nuestros corazones. Entonces alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos saca de nuestra posición de hombres naturales, guiados por sentimiento y pensamientos propios, y nos introduce en el desarrollo de una vida espiritual que tiene otras reglas, que hay otra ley, que es la ley del Espíritu, que tiene otra regla, otra ley, que es el desarrollo y el amor del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos sacó de las tinieblas a su luz. Nos quitó de un lugar de oscuridad y de tiniebla y de falta del conocimiento de luz y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, nos trasladó a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que, iluminado nuestro entendimiento por la palabra de Dios, podamos distinguir entre lo bueno y lo malo y hacer una separación de ello. Entonces nosotros miramos, ¿a dónde estamos? No estamos en el reino de las tinieblas. ¿A dónde hemos pasado? Hemos pasado al reino de la luz. Ahora veamos lo que dice Juan en este verso 9 de esta primera de Juan, capítulo 2 que estamos leyendo. Verso 9 dice así: el que dice que está en luz, ¿cuántos están en luz? Parece que hay pocos en luz. ¿Cuántos están en luz? El que dice que está en luz, que está en el reino de Dios, que ha sido trasladado al reino de su amado Hijo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que no ha sido trasladado, está todavía en las tinieblas. ¿Por qué el apóstol dice de esta manera? Porque cuando se derrama el Espíritu de Dios en el corazón de los que creen, el amor de Dios se derrama dentro de él. Este amor genuino, verdadero, que nos lleva a amar a Dios, nos lleva también a amar a los hermanos. No puede haber un amor que ame a Dios y aborrezca a los hermanos, porque el que dice que ama a Dios y aborrece a los hermanos está en tinieblas todavía. Cuando usted ama a alguien, quiere estar con él o quiere estar con ella. Cuando usted ama y anhela y desea estar con aquella persona simplemente para charlar, conversar, hablar, simplemente estar porque ama. Ahora, nosotros miremos, pues se derramó el amor de Dios dentro de nuestro corazón y este amor nos lleva a amar a los hermanos. Entonces, si nosotros amamos a los hermanos y tenemos la posibilidad de estar con los hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos a estar separados de ellos? Y decimos que amamos a Dios y no extrañamos a los hermanos. ¿Usted no extraña a los hermanos cuando no viene al culto por alguna circunstancia? ¿No extraña, no siente nada por los hermanos? Porque este amor que Dios derramó dentro de nosotros nos lleva a amar a los hermanos, nos lleva a amar. ¿Qué es lo que dice hermano Juan en este pasaje? El que dice que está en luz. Porque una cosa es lo que yo pueda decir o lo que usted pueda decir de dónde está y otra cosa es dónde está en realidad. Como aquella persona que dice, no, Dios es conmigo.
Pero porque él dice que Dios es con él, Dios es con él, hay que ver si en realidad Dios está con él. No porque lo diga significa que sea lo que él dice. Alguien se pone de pie, Javier, por ejemplo, vamos a poner a Javi. Javi dice, yo soy doctor recibido en la facultad. Y nosotros miramos, y si Javier lo dice, él dice. Pero vamos a preguntar a la facultad, no figura esto acá entre los doctores. Es un ejemplo. Entonces, lo que diga alguien es una cosa, lo que sea es otra. Entonces dice así. El que dice que está en luz, que entró en el reino de Dios, que pertenece al reino de Dios, que está dentro del cuerpo de Cristo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, lo aborrece a su hermano, está en tiniebla todavía, no está en luz. Porque cuando se está en luz, lo lleva a amar al hermano. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, mire lo que es un hermano en el cual ha pasado de las tinieblas a su luz. El amor de Dios fue derramado y él va en crecimiento espiritual y en crecimiento del amor. El apóstol Pablo dice que en ese hermano ninguno de los demás hermanos tropieza. Ese hermano no tiene problema con ningún hermano. No crea conflicto, no extiende el dedo, no habla mal de otro. Ese hermano tiene la vista puesta en las cosas que son de arriba. Está siguiendo al Cordero donde quiera que fuere. Su corazón está puesto y dado para el Señor. Y él no es tropiezo, no menosprecia a los hermanos, ni tampoco juzga al hermano, porque su vista está puesta en el Señor, arriba, en el cielo, en el mismo Señor, en el que está sentado a la diestra de Dios. Ahí tiene su visión. Nunca produce un problema en la iglesia. Es más, es el hermano que siempre trae soluciones. Se producen problemas y es el hermano pacificador que va a ayudar a que las cosas se pacifiquen, se aplaquen, que no lleven a mayores. Bueno, ese es el hermano que está en luz. Entonces dice así. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él ninguno tropieza. Es más, en lugar de que se vayan por causa de él, de la iglesia, él es la causa de que otros vengan a la presencia del Señor. Está en luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, nadie tropieza con él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aborrece a su hermano, anda en tiniebla, no sabe a dónde va, arriba o abajo, cuál será mi lugar, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando leemos el verso 14 de este que estamos, de Primera de Juan, capítulo 3, el capítulo siguiente, verso 14, el apóstol dice lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que el amor de hermano es algo natural en la familia de Dios. A nosotros nadie nos enseñó a amar a nuestros hermanos carnales, pero le amamos. Porque es un amor de familia, un amor, diríamos, filial, un amor de familia. Lo amamos simplemente porque es nuestro hermano. Bueno, así se produce en el reino del Señor. Los que han nacido de nuevo y poseen una vida espiritual, es natural que usted ame a su hermano, que se preocupe por su hermano y que de alguna manera o forma usted quiera ayudarlo, porque ha nacido de nuevo. Eso da testimonio de su nuevo nacimiento
y que usted pertenece al reino de los cielos. El amar, simplemente el amar. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si permanece en muerte, significa que no nació de nuevo. Si no nació de nuevo, significa que es el hombre natural, que así como vino, entró a la iglesia y así él se va, porque no se produjo en él un nuevo nacimiento. Por eso siente lo que es de la carne, los pensamientos de la carne, y lo gobierna la naturaleza humana y lo lleva al mundo. Pero los que han nacido de nuevo, el amor de Dios se derramó en su corazón y ama a los hermanos, los ama. ¿Y por qué los ama? Porque son mis hermanos, son mis hermanos. ¿Y qué? Ahora tus hermanos tienen más valor que yo. Y mi padre, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y le obedecen. Esos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, siempre sobre Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, el apóstol dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Entonces cabe una pregunta: ¿cuántos aman a Dios? Entonces cabe una respuesta: ame también a sus hermanos. El amor a Dios de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de amar. Puede haber tal vez alguna diferencia por algún suceso, algún problema, que se nos llegue a hacer una valla o hacernos una diferencia entre un hermano y el otro. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado escuchando de Dios que tenemos que hacer? Cuando vemos que hay una valla y una diferencia, cuando hay un obstáculo entre mi hermano y yo, ¿qué nos vino diciendo el Señor? Que debemos orar los unos por los otros. Y que la oración del justo, que puede mucho a favor de ese hermano que tiene la diferencia, va a hacer que ese vallado, que ese muro formado dentro de su corazón se derrumbe y después con toda libertad pueda abrazar a su hermano que Dios le dio. Dios se lo dio, no lo escogió. Entonces, amémonos los unos a los otros como el Señor ha mandado. ¿Entendemos esto, hermano? Ayudémonos, amémonos y sigamos adelante rumbo a la perfección. Cerramos nuestros ojos. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar delante del Señor. Cierre sus ojos. Su amor se derramó en nuestro corazón, pues produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. La luz de Dios está en nosotros. Estamos en luz. Por eso podemos amar a nuestros hermanos. Oramos. Mi amado